Buenas tardes, apreciados estudiantes. Continuando con nuestro ciclo de clases virtuales, hoy vamos a ver una clase sobre los medios de transmisión de datos que corresponde a la unidad 4 de la asignatura Informática 1. Antes de comenzar de lleno de lo que son los medios de transmisión, vamos a ver los conceptos básicos de lo que son las redes de computadora, recordando de que los medios de transmisión son los que nos unen, nos facilitan el enlace entre los diferentes sistemas y equipos de cómputo que conforman una red. Ok, continuando, vamos a definir un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de la palabra comunicación, que es la razón de ser de este tema. Podemos definir que el proceso de comunicación es el conjunto de acciones que se ponen en práctica para transmitir de una manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. Esto surge porque el ser humano, o sea, es la necesidad del ser humano de siempre estar intercambiando información, opinión o un sentimiento, cualquier cosa que desee transmitir de una manera exitosa, ¿okay? Que siempre lo que un emisor, una persona, transmite a otra, se haga de manera exitosa. Entonces, el objetivo es comunicar algo que otros puedan entender, en otras palabras. ¿Okay? Una persona que transmite una información y quien la reciba entienda lo que le están transmitiendo. Entonces, es importante tener esto en cuenta para entender lo que sigue, lo relacionado con los medios de transmisión. Ok, continuamos. El proceso de la comunicación es fundamental. En este proceso intervienen varios elementos que vamos a ver a continuación. Nuestro primer elemento es el emisor, quien es, por decirlo así, de manera globalizada, hablando en términos coloquiales, es la persona que va a transmitir un mensaje. Pero para que esa persona transmita el mensaje, debe tener bien claro, debe saber lo que va a transmitir. O sea, ya debe tener conformado el contenido de su mensaje. ¿Verdad? Y este mensaje, una vez que sepa lo que quiere comunicar, se lo va a transmitir a un receptor, a otra persona que es la persona que lo está escuchando, que le está prestando atención. Este mensaje se envía a través de un canal. Ese canal puede ser la voz, si está hablando, puede ser una carta, si es un mensaje escrito, o puede ser a través de señas o un lenguaje corporal. De cualquier otra manera, él está utilizando un canal para transmitir su mensaje, ¿ok? Y podemos ver aquí en nuestra lámina, en este esquema, que el emisor envía el mensaje a través de un canal y el receptor lo recibe y también se convierte en un momento en un emisor. Es decir, cuando el emisor envía el mensaje, el receptor que lo recibe tiene la potestad de responder ese mensaje y utiliza los mismos elementos, la misma combinación, ¿verdad?, que utilizó el emisor para enviar su mensaje. Para que tanto el emisor como el receptor puedan entender lo que están enviando, necesitan utilizar un código que debe ser igual tanto para el emisor como el receptor. Ese código pudiera ser el
el lenguaje con que ellos se comunican, ¿ok? Es decir, que el receptor el emisor y el receptor deben hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje para poder transmitir el mensaje. Si los dos hablan en distintos idiomas, pues entonces la comunicación va a ser fallida, no se van a lograr los objetivos. Y por último, tenemos el contexto, ¿verdad?, que es el ambiente donde se realiza este proceso de comunicación y que de una u otra forma incide sobre la información, sobre el contenido del mensaje. Por ejemplo, si el emisor y el receptor se encuentran dentro de una escuela, o sea, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto es un contexto educativo. Por otro lado, si el lenguaje es entre dos médicos dentro de un hospital, o sea, el contexto es el hospital y el mensaje utiliza términos médicos, ¿okay? Entonces, el contexto tiene que ver con la información que se está manejando dentro del mensaje. Ok, continuamos. Ya habiendo entonces definido lo que es una comunicación y los elementos que intervienen para que el proceso de comunicación se dé, ahora vamos a ver lo que son lo que son redes de computadoras. ¿Okay? Podemos definir como una red de computadoras un conjunto de equipos que se encuentran conectados por medio de cables o señales o ondas o cualquier otro medio de transporte de datos que comparten información. ¿Okay? Esta información puede ser archivos, recursos como CD-ROM, impresoras, servicios, por ejemplo, como acceso a internet, acceso a un servidor de correo electrónico, a juegos en línea, entre otros. ¿Okay? Aquí cuando dice que a través de estos sistemas se pueden compartir información en paquetes de datos que se transmiten mediante impulsos eléctricos, se refiere a que dentro de una red los usuarios pueden tener acceso a cierta información, ¿verdad?, que está dentro de un servidor que controla la red, donde pueden compartir cierta información, ¿ok? Y no solamente se pueden compartir, sino también se pueden transmitir datos, ¿no?, mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio físico. ¿Okay? Esto de impulsos eléctricos y ondas electromagnéticas se refiere a la forma como viajan las señales a través de los diferentes medios, ya bien sea por cable o bien sea mediante interconexión de antenas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, recordando el proceso de comunicación que vimos en la lámina anterior, relacionado a dos personas que se están comunicando, ahora vamos a ver cómo se realiza un proceso de comunicación básico dentro de una red de computadoras. Tenemos un emisor, un receptor, los datos que se van a transmitir, el código, que en este caso se llama protocolo, que es lo que van a usar la red para que el emisor y el receptor puedan entender los datos que se están transmitiendo entre sí, un canal, ¿verdad?, que en este caso son los medios de transmisión, que pueden ser medios alámbricos o inalámbricos, ¿verdad?, y nuestro contexto, que es igual que en el proceso de comunicación globalizado. En el caso de una red de computadoras, también los datos se definen de acuerdo al lugar, al sitio, al ambiente donde esto se desarrolla. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver nuestro emisor, ¿no?, que envía datos
a un receptor, esos datos los hace a través de unos cables o de unos medios inalámbricos, como por ejemplo el Wi-Fi, utilizando protocolos que vienen siendo los códigos que se utilizan para enviar la información, y estos códigos dependen del tipo de información que se quiere enviar, ¿verdad? Por ejemplo, el FTP, que se refiere a la transferencia de archivos, el HTTP, que es el que se utiliza cuando queremos transmitir o recibir documentos en ambientes web, el SMTP, que se utiliza para la recepción y envío de correos electrónicos, y el DNS, que es un convertidor de nombres de dirección. Cuando convertimos las direcciones IP, que son numéricas, en palabras, en nombres que el usuario pueda entender. Y el contexto, podemos tener una red instalada en una escuela, toda la información que fluya dentro de esa red se refiere a datos relacionados al trabajo de que hace esa escuela, igual en un hospital, igual en una urbanización, en una ciudad, dependiendo de donde esté conectada la red, ¿verdad? Se refieren los datos que por allí van a viajar. Ok. Existen 5 características que definen el correcto funcionamiento de una red de computadoras, ¿verdad? Estas características son la velocidad, la seguridad, la confiabilidad, la escalabilidad y la disponibilidad. La velocidad de una red hace referencia a la rapidez con que se transmiten los datos por segundo dentro de la red. Esta velocidad depende mucho de las características, cómo está constituida la configuración de la red, la cantidad de usuarios que se van a conectar y el área geográfica que va a cubrir. Otra de las cosas que también depende mucho de la velocidad es el tipo de cable o los medios de conexión que se van a usar. Por ejemplo, si es una red de fibra óptica, si es de par trenzado o si es un Wi-Fi. Cuando es una red de fibra óptica, las velocidades de transmisión son superiores, de 2 GB por segundo. Es uno de los, es el medio, hasta ahora es el medio de transmisión más rápido que se conoce. El par trenzado es el cable que se utiliza, más común, se utiliza mucho dentro de las casas, las oficinas, los que tienen ABA, CanTV, o los que tienen antenas satelitales para conexión de internet. Es el cable que va desde la antena hasta el router. ¿Okay? Ese es un cable par trenzado. Y el Wi-Fi, bueno, todo el mundo lo conocemos, es nuestro router inalámbrico con las antenitas para la transmisión de datos. El Wi-Fi lo que hace es tomar los datos que vienen del proveedor de servicio de internet y retransmitirlo a través del aire, del espacio, mediante las antenas, a los diferentes dispositivos a los cuales se va a conectar. Okay, el aspecto de seguridad es muy importante cuando vamos a configurar una red, porque la seguridad es la que nos va a permitir que ningún intruso pueda tener acceso a una red si no está autorizado, y que ese intruso, esa persona que se conecta de manera ilegal, pueda tener acceso a la información que esté dentro de esa red. Acuérdense que para muchas empresas, para muchas instituciones, la información es un bien no tangible. Es muy importante muchas veces
conservar la integridad de la información, porque si cae en manos inescrupulosas, eso puede crear una mala desinformación o puede crear algún inconveniente con la empresa o con la institución. Y no solamente los datos se refiere aquí a la seguridad. También existen personas que tratan de ingresar a la red, pero no para obtener datos, simplemente para conectarse, para obtener los beneficios que la red da. Por ejemplo, el Internet. Hay personas que tratan de buscar conectarse a una red solamente para tener servicio de Internet. Y cuando se conectan de esa manera, pueden ocasionar de que la red sea más lenta, se haga más lenta porque esa computadora, ese dispositivo que se está conectando de manera no autorizada, no está, como quien dice, no está configurada para trabajar dentro de esa red. La red no la reconoce como tal, pero igual se conecta y hace que la velocidad de la red pueda mermar. Y otra cuestión que se refiere a la seguridad es el saboteo que existe dentro de las conexiones a través de medios electrónicos. Cuando a través de un dispositivo electrónico se hace interferencia dentro de la red. ¿Okay? Eso muchas veces, eso puede suceder de manera intencional o de manera accidental, pero igualmente la red debe estar preparada y configurada para todos esos tipos de eventos, para evitar todas esas situaciones. Continuamos con la confiabilidad. La confiabilidad es un aspecto muy importante dentro de las redes porque es la que nos permite saber o es la que nos permite continuar trabajando, operando dentro de la red, aunque existan fallos en algunos de sus dispositivos, en algunos de sus puntos, algunos de sus componentes, ¿verdad? Si esto sucede, la red debe estar en condiciones de seguir prestando sus servicios de manera exitosa, de tal manera de que los usuarios ni siquiera perciban de que ha habido alguna falla dentro de la red. ¿Okay? A eso se refiere la confiabilidad. Ok, continuamos con la escalabilidad. Esta característica es muy importante ya que nos permite incrementar el tamaño de la red a medida que se incrementa el tamaño de la organización. ¿Ok? Acordémonos siempre que las empresas, las instituciones tienden a crecer y cuando esto sucede, pues todos los recursos aumentan también. Por lo tanto, lo tiene que hacer la red. La red no se puede quedar atrás. Entonces, una red que está dentro de una institución, una empresa, debe estar diseñada para que pueda expandirse al mismo ritmo de la empresa. Entonces, existen tres dimensiones que pueden medirse la escalabilidad. La primera dimensión es por su tamaño. ¿Okay? Eso se refiere al incremento de usuarios y al incremento de equipos dentro de la red. ¿Okay? Geográfica. Esta se refiere cuando una institución crece de manera que se expande fuera de su área geográfica, dentro de la misma ciudad, en otros ambientes o fuera de la ciudad, inclusive en otros estados. Y administrativa, cuando existen empresas como las contratistas que no pertenecen a una empresa matriz como tal, pero trabajan para ella y entonces la empresa matriz está en capacidad para absorber una conexión a nivel de red de esa contratista. Por último, tenemos la característica
de la disponibilidad, ¿verdad? Esta característica no es más que la capacidad que tiene una red para estar disponible completamente activa cuando los usuarios la necesiten. ¿Okay? Se refiere a eso. Por ejemplo, las redes bancarias, una página web de un banco eh, necesita estar siempre activa porque a veces los usuarios la quieren usar en ciertas horas y no puede limitarse al mismo horario bancario, porque entonces no tendría sentido, su funcionalidad no tendría sentido. ¿Okay? Existen empresas que tienen eh, horas laborales de 8, tienen 8 horas de labores y bueno, su red está eh, configurada para dar servicio a esas 8 horas. Pero hay otras empresas, como por ejemplo las prestadoras de servicios, vamos a hablar como una empresa de telecomunicaciones como CanTV, o una empresa como la empresa Corpoelec, que ofrece el servicio de energía eléctrica. Son empresas que necesitan mantener una red de comunicación 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque esa red no se puede parar. Entonces, la disponibilidad debe estar siempre, siempre, siempre respondiendo a las exigencias de conectividad y rendimiento. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de una red de computadoras. Estas se clasifican de acuerdo a su alcance, a su tipo de conexión, a su relación funcional y a su grado de difusión. Okay. Según su alcance, podemos tipificar una red en 3 tipos. Red de área local o red LAN, red de área metropolitana o red MAN y red de área amplia o extendida o red WAN. A continuación vamos a explicar detalladamente cada una de ellas. Una red de área local o red LAN por sus siglas en inglés, se utiliza mucho para interconectar dispositivos en un área que es geográficamente pequeña, en una institución, en una escuela, una empresa, un hospital, ¿okay? Una urbanización. Para eso generalmente se utilizan la red de área local. Cabe destacar que este tipo de arquitectura es muy efectiva. ¿Okay? Hasta ahora ha dado buenos resultados. Es lo mejor que se ha podido hacer cuando se quiere conectar dispositivos en áreas pequeñas. ¿Okay? Una red LAN. Ok, continuamos. Una red de área metropolitana no es más que una conexión de 2 o más redes LAN, ¿okay? Que se conectan dentro de una misma ciudad. Me explico. Si tenemos una institución, como por ejemplo un centro comercial que tiene sucursales, tiene 2 o 3 sucursales dentro de una misma ciudad, cada sucursal puede tener una red LAN y esta red LAN se comunica entre sí mediante una red MAN. O sea, estas redes LAN se interconectan para formar una red de área metropolitana, pero siempre tomando en cuenta de que las dimensiones de esta red MAN no deben superar al tamaño de una ciudad. Okay. Y tenemos también la red de área amplia o red de área extendida, que por sus siglas en inglés se denominan redes WAN. Estas redes se utilizan para abarcar países, ¿okay? Para entrelazar países y continentes. ¿Okay? No tiene, su capacidad geográfica es amplia. ¿Okay? Eso lo hacen a través de conexiones satelitales, cables de fibra óptica o cables que viajan a través de los océanos. ¿Sí?
para entrelazar unas redes con otras y conformar lo que llaman una red de área amplia. Según su conexión, las redes las podemos definir como redes de medios guiados y redes de medios no guiados. Ok, vamos a hablar sobre las redes de medios guiados. Eh, estas redes se llaman redes de medios guiados porque eh, su canal de transmisión es un cable, es un soporte físico por donde viajan los datos, ¿ok? Es un cable por el cual el receptor se comunica con el transmisor y por allí envían los datos, ¿ok? Las ondas electromagnéticas se conectan a través de estos cables para enviar la información. El más común de todos ellos es el cable par trenzado o cable UTP. Ese es el cable que normalmente utiliza el CAN-TV de AVA, ¿verdad? Que va conectado desde un módem hasta la computadora. Es el cable que utilizan el internet por que trabaja vía satelital y es el cable que va desde la antena hasta el router que está en nuestras casas y de allí, bueno, se expande hacia los equipos. Es un cable muy común. Si están ahorita conectados en una computadora, pueden observar que hay un cable de color azul o de color negro, en algunos casos amarillo o blanco, ¿verdad? Que va conectado hacia uno de los dispositivos de la red. Ese es el cable por el cual se envía la información del internet y uno que otro dispositivo que puedan estar conectados a él. El otro cable que tenemos aquí, que le estoy aquí señalando, es el coaxial o cable de alta frecuencia. Este tipo de cable es utilizado también para la transmisión de datos, aunque por ser un cable de alta frecuencia también es usado para transmisiones de televisión o transmisiones de voz a través de equipos de radio. ¿Okay? No es tan común como el par trenzado porque aparte es más caro, es más costoso, aunque es más rápido que el par trenzado, pero los costos y lo pesado que es el cable dificulta un poco su manejo. Sin embargo, para el uso de televisión, para por ejemplo las televisoras por cable o las conexiones que se hacen a través de sistemas de televisión satelital como Simple TV o otras que existen por ahí, utilizan este tipo de cable para la conexión de los dispositivos al televisor y al equipo donde se recibe la transmisión de televisión. Y por último tenemos el cable de fibra óptica que de un tiempo para acá ha venido de un constante crecimiento, tanto así de que ya ha estado desplazando el par trenzado por su versatilidad y por la velocidad con que los datos viajan a través de él. ¿Ok? Es un cable que necesita eh, cierta estructura para ser canalizado, para ser instalado. No viaja por el aire normalmente como puede hacerlo el paltrenzado coaxial. Necesita una protección diferente. Utiliza como medio de transmisión la luz, por eso es que lo hace, por eso es que transmite los datos de manera rápida y eficiente y actualmente es uno de los más usados. ¿Okay? Dentro de poco va a desplazar por completo el uso del cable par trenzado.
Y tenemos las redes de medios no guiados, que estas no utilizan un medio físico, como las redes de medios guiados que utilizan un cable. Estas no utilizan cables para la transmisión de datos, sino que utilizan antenas, ¿verdad?, que envían la información a través del espacio, a través del vacío, a través del aire, ¿verdad?, donde existen una antena que transmite y otra antena que recibe. En este caso existen tres tipos de redes de medios no guiados, las más comunes. Los tres tipos más comunes son los microondas, el infrarrojo y el satelital. El microondas, en las microondas, este tipo de medios puede entrelazar dos antenas a una distancia de 40 kilómetros aproximadamente de manera eficaz, sin comprometer la interrupción de los datos. ¿Okay? La única desventaja que tiene esto son algunos problemas meteorológicos como la lluvia, ¿verdad?, cuando el cielo se nubla o cuando hay mucha interferencia producto de rayos, pueden fallar las comunicaciones. En el caso de los infrarrojos, este tipo de comunicación sirve para conectar equipos ya de manera un poquito más personal, porque las distancias que cubren no son tan largas. Aparte de eso, no puede existir ningún tipo de obstáculo entre la antena transmisora y la receptora, y en este caso la comunicación no es bidireccional, es decir, aquí el que transmite no recibe y el que recibe no transmite. ¿Okay? Un ejemplo de eso es el control remoto de su casa, de su televisor. Cuando usted tiene un control remoto, para cambiar el volumen, la comunicación va del control remoto al televisor, pero el televisor no envía al control remoto ninguna respuesta, simplemente ejecuta la acción que el control remoto está indicando que haga. Y en el caso satelital es muy parecido al de microondas. La única diferencia es que la señal de microondas en un sistema satelital es enviada al espacio a un satélite que recibe la información, la procesa y la reenvía a otra antena receptora terrenal a una distancia superiores a los cientos y hasta miles de kilómetros. Igualmente, como pasa en el caso de los microondas, también puede tener interferencia por los sistemas, problemas medioambientales, problemas meteorológicos, aunque en poca magnitud que el microondas. Tipos de redes según su relación funcional. En este caso tenemos dos tipos de redes. Redes con arquitectura cliente-servidor y redes con arquitectura peer-to-peer. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. La arquitectura cliente-servidor se basa en que existe un servidor, una computadora central, que es la que va a proveer de servicios a otras estaciones de trabajo que se van a denominar clientes. ¿Ok? Estas estaciones de trabajo funcionan con todos los servicios que están dentro de este servidor. Este tipo de red, este tipo de arquitectura no es muy usada, ya que cuando el servidor deja de funcionar o existe una falla en él, toda la red se cae, porque es una única unidad que provee todos los servicios. En la arquitectura peer-to-peer o P2P, ¿verdad?,
al igual que en la arquitectura cliente-servidor, tenemos un servidor que tiene todos los servicios que necesita la red, pero en este caso todos los clientes, todas las estaciones de trabajo pueden contener información que otras estaciones de trabajo necesiten. Es decir, que no toda la información la va a proveer el servidor. Si hay alguna información que otra estación de trabajo o otro cliente posea, se la puede enviar a la computadora que en ese momento, al usuario que en ese momento la esté solicitando, sin que éste sepa que es otro usuario quien se la está proveyendo y no el servidor. Me explico. Cuando en este tipo de arquitectura, cuando los usuarios reciben información, no saben de dónde la están recibiendo. Uno piensa que el usuario piensa que es un servidor que contiene toda la información y es el que le está dando la información, pero a veces no es así. A veces es otro usuario que está dando la información, pero eso es algo transparente, eso no se sabe. La arquitectura está configurada para que trabaje de esa manera. ¿Okay? Eso tiene ventajas como que la comunicación es más rápida. Si el servidor por algún motivo sale fuera de servicio, la red no se cae, la arquitectura funciona porque los otros usuarios entre sí se pueden, entre los otros usuarios se puede un intercambio de información. La desventaja de esto es que cuando es otro usuario quien está dando la información, que provee la información, muchas veces la seguridad se ve comprometida porque no sabemos qué tipo de información tiene ese usuario. Sabemos que en el servidor existen niveles de protección, pero dentro de otros usuarios no sabemos si esos niveles se cumplen. Entonces puede ser de que estemos bajando un archivo y ese archivo sea un virus y no lo sepamos. ¿Okay? Sin embargo, bueno, este tipo de arquitectura es la más usada por ahora por la cantidad de por las pocas fallas que presenta, porque siempre está conectada, siempre hay una conexión entre las partes. Y aunque yo no sepa, aunque el usuario no sepa si la información viene del servidor o viene de otro usuario, pues en realidad no importa, lo importante es que se cumpla la misión de prestar el servicio. Sin embargo, en la actualidad, los que tienen esta arquitectura instalada están trabajando o trabajan siempre en proveer la seguridad, en tratar de que todos los usuarios mantengan un nivel de seguridad óptimo para evitar este tipo de contratiempo de tener que transmitir este virus de manera no digamos intencional, porque a veces no es intencional, pero sí puede que accidental, por no decirlo intencional. Y los tipos de redes según su grado de difusión lo podemos clasificar en Internet, intranet y extranet. Empezamos con Internet. ¿Okay? Internet es la red de redes. ¿Okay? Todo lo que nosotros conocemos actualmente como la autopista de la información. Es la conexión de redes a nivel mundial y bueno, ya sabemos ya cómo funciona. Hay miles y cientos y miles de computadoras que están interconectadas en todo el mundo y que utilizan un lenguaje específico para mantener esta comunicación. ¿Okay? Para que todos nos podamos conectar con todos
sin tener ningún tipo de inconvenientes a la hora de la transmisión de datos. Eso es la Internet. Aquí la lámina expresa que es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Es una red de equipos informáticos que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal. Acuérdense que en este caso el lenguaje viene siendo el código, y en una red esos códigos se denominan protocolos, como ya lo dijimos anteriormente, y los protocolos tienen que ser iguales dependiendo del tipo de datos que estemos usando, porque si no, no vamos a poder comunicar nunca. Okay. Continuamos con la intranet, que esto viene siendo como una red privada. Las intranets se utilizan sobre todo en instituciones, organizaciones, sitios de trabajo específicos, donde los usuarios, ¿verdad?, pueden tener acceso a toda la información que esté dentro de un servidor dentro de esa organización. ¿Okay? Es una red privada. No es una red para todo el público, sino es para un tipo, para los usuarios o los trabajadores de esa organización, ¿verdad?, de acuerdo a su jerarquía también, porque dentro de una organización no todos los empleados tienen la misma jerarquía y por ende no todos tienen acceso a la misma información. Debe existir alguien que establezca, de acuerdo a la jerarquía, qué tipo de datos, qué tipo de información puedan tener acceso, ¿verdad? Y de acuerdo a todo ese planteamiento, toda esa estructura, se plantea la intranet. Entonces, toda la información está interna, está dentro de la organización y solamente para los empleados, de acuerdo a su jerarquía, que ellos tengan dentro de la empresa. Eso es una intranet. Ahora, extranet. Hablando sobre la misma empresa, siguiendo con el tema de la intranet, muchas veces esos empleados, cuando están en sus casas o cuando están fuera de su sitio de trabajo, necesitan tener acceso a la red de la empresa, a la red de la organización de la cual sirven, de la cual trabajan. Okay. Entonces, en ese caso, la empresa debe darle acceso fuera de la organización, fuera del ambiente donde está el servidor. Y eso lo hace a través de Internet. Mediante Internet, él puede darle acceso a los usuarios fuera del área de trabajo. En un ejemplo muy práctico, por ejemplo el de ustedes, que se conectan a través del SAIA, ¿verdad? Y no tienen que estar en el tecnológico para tener acceso a la información que está dentro del SAIA, sino que desde sus casas ustedes pueden hacerlo, desde sus trabajos, desde donde se encuentren, pueden hacerlo, ¿verdad? Y la plataforma que les sirve para conectarse es la Internet. ¿Okay? Eso es lo que llaman una extranet. Es una Internet privada que se puede tener acceso desde fuera. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el procesamiento de transmisión de datos. Pero antes de continuar, vamos a definir lo que es, o vamos a aclarar el concepto de lo que es transmisión de datos. ¿Okay? La transmisión de datos es un proceso mediante el cual nosotros enviamos datos, valga la redundancia, bien sea digital o analógico, a través de un medio de comunicación. Este medio ya sabemos ya que puede ser un cable o puede ser una antena, ¿verdad? Y estos datos van a uno o más dispositivos informáticos, dependiendo del tipo de red, dependiendo de la información que se esté enviando. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos
transmisión de datos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el procesamiento de esa transmisión, o sea, cómo las características del envío de la transmisión de esos datos. Primero tenemos que saber que existen dos tipos de procesamiento de datos. Uno es el centralizado y el otro es el distribuido. Cuando hablamos de procesamiento de datos centralizados nos referimos a que la red utiliza para enviar y recibir información un equipo principal, ¿verdad? O sea, todos los componentes o todos los usuarios de esa red se sirven de una computadora, de un solo servidor. Es algo muy parecido a lo que cuando hablábamos de la arquitectura cliente-servidor, donde existen varias estaciones de trabajo y todas se enlazan a un solo servidor para obtener información. Bueno, eso es lo que llaman procesamiento de transmisión de datos centralizado. Aquel que utiliza los recursos de una sola computadora. Listo. Y el otro tipo de procesamiento es el distribuido, que es una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios del sistema como una única computadora. Estas son autónomas y transparentes para los usuarios. ¿Okay? Entonces, esta trabaja con la misma filosofía de lo que es la arquitectura peer-to-peer. Son varias computadoras, cada una independiente, ¿verdad? Como hablamos allá, que pueden buscar la información de un servidor o pueden buscar la información de otro usuario, pero entre ellos no saben quién es el que le está dando la información. O sea, para el usuario, quien está dando la información es un servidor. Eso es transparente. ¿Okay? Por eso es que dice aquí que estas son autónomas y transparentes para los usuarios. Las características del procesamiento de datos distribuido. Aquí vamos a hablar del distribuido porque el centralizado, por sus características, es un procesamiento que muy poco se usa, ya que, o sea, no ofrece esa seguridad, esa confiabilidad que se necesita en una red, porque ya sabemos ya que si la computadora central, la que tiene toda la información, llega a tener alguna falla, pues falla toda la red. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar aquí exclusivamente las características del procesamiento distribuido. Entonces, la primera característica es que es concurrente y se refiere a que este tipo de característica hace que todos los usuarios puedan tener acceso a la red. ¿Okay? Puedan utilizarlo, todos los usuarios pueden utilizar la red, pueden interactuar con ella. No es, por supuesto, todos los usuarios que están autorizados, todos los usuarios que se conecten, que se puedan conectar. A eso se refiere aquí. Entonces, si hay 20 usuarios que están utilizando la red al mismo tiempo, pues pueden hacerlo, se pueden interactuar, no hay problema. Por eso es que es una red concurrente. Concurrente porque tiene muchos usuarios que la están usando. Es modular porque puede tener la capacidad de implementarle o crecer porque se conectan más equipos. Si hay más usuarios que van a trabajar o que van a integrar el equipo de trabajo, van a integrar la organización, pues la red tiene que crecer. Y para crecer hay que conectarle más equipos. Entonces, la característica del procesamiento distribuido es que tiene que ser modular para permitir la expansión de la red mediante la conexión de equipos. ¿Verdad? Y esto tiene que ser de una forma que no interfiera la comunicación de las redes y se haga de una manera simple, que no sea algo tortuoso ni que implique
algo que deba ser estudiado porque se pone la cosa más difícil, no, tiene que ser algo simple y eficiente. Es transparente porque las personas que trabajan dentro de la red piensan que se están comunicando con un solo equipo. O sea, no saben que existe una comunicación entre otras computadoras que también son independientes como el usuario, ¿no? Y él no, o sea, a él no le interesa, a él lo que le interesa es que se cumpla con la misión de que se le preste el servicio. O sea, acuérdense que las redes están para prestar un servicio y si el servicio se cumple, pues la red está cumpliendo con su misión. Por eso que se llama transparente. No sabe quién está en ese momento estableciendo o prestando el servicio. Si es un servidor, si es el servidor de la empresa o es la información que pueda contener otro usuario. Es independiente de los componentes porque, como le expliqué anteriormente, si, ejemplo, el servidor falla, pues los otros equipos pueden suplir de manera temporal la ausencia del servidor porque ellos contienen también información que necesitan otros usuarios. Y eso hace de que no haya interrupción y le dé tiempo al administrador de la red para que solvente la falla. Entonces es independiente de los componentes. Si un componente falla, los demás siguen trabajando. Y abierta, porque permite añadir nuevos servicios que comparten los recursos existentes sin perjudicar los servicios que ya están ejecutando. ¿Qué significa esto? Cuando es abierta, esto se refiere más que todo a la compatibilidad. ¿Ok? Si yo tengo un equipo y estoy añadiendo más equipos, la red tiene que permitirme que las características de ese nuevo equipo que estoy instalando pueda trabajar con las que tengo yo ya configuradas. O sea, que existe una compatibilidad entre el equipo nuevo y la red ya existente. Entonces, por eso es que es abierta. Por eso es que, y eso es lo que me permite que yo pueda ingresar más equipos o más servicios a la red. Y que esto no perjudique, porque cuando no existe compatibilidad, entonces ya empiezan los problemas, empiezan las fallas, empiezan las interrupciones y entonces no es lo que se quiere. Ventajas y desventajas de procesamiento distribuido. Bueno, entre las ventajas tenemos que tiene mayor rendimiento, obviamente, porque si falla una computadora, las demás siguen funcionando, no hay problema. Tolerancia a errores y fallos, porque si hay, dentro del mismo rendimiento, eh, si hay alguna falla, la red no se para, ¿right? Por eso es que tolera errores y fallos. Es de mayor velocidad, no tiene, cuando es un solo equipo que provee todos los servicios, muchas veces hay que esperar que existe termine la comunicación con con una estación de trabajo para iniciar la comunicación con otra, ¿verdad? Aquí no, en este caso, si el servidor está ocupado, la red puede redirigir la ruta hacia otra estación de trabajo, hacia otra computadora, otro cliente, otro usuario, ¿verdad? Para buscar la información y entonces no se compromete la velocidad, el tiempo de trabajo, no se compromete. Entonces existe una mayor velocidad porque el cliente se le está dando, se le está cumpliendo, se le está prestando su servicio de manera óptima. Y la flexibilidad y escalabilidad se refiere a que la red puede crecer sin necesidad de perjudicar el rendimiento de la misma. Ahora, las desventajas, este tipo de redes es muy compleja
¿verdad? Para este tipo de conexión debe existir eh, tiene que existir más nodos, o sea, más enlaces para que se puedan interconectar todos con todos. Eh, eso lo hace un poquito más compleja. Los riesgos en la integridad y privacidad, como ya le decía antes, el servidor puede tener un nivel de seguridad óptimo, pero no conozco la, los niveles de seguridad que puedan tener las otras computadoras que son independientes y si existe algún archivo que está comprometido, que tenga un virus, ese archivo puede viajar tranquilamente por la red, llegar a otra computadora y bueno, ya ustedes saben. Y un mayor esfuerzo porque existen comunicaciones a todo momento, existen más equipos, más cableados, y eso hace que el esfuerzo del mantenimiento de la red, el esfuerzo de trabajo sea un poquito mayor. Pero bueno, entonces esa es las ventajas y desventajas de un procesamiento distribuido. Viendo las ventajas y viendo las desventajas, pues bueno, eh, se ha determinado que el procesamiento distribuido es mucho mejor que el centralizado. Bueno, continuamos ahora con los usos del procesamiento distribuido, ¿verdad? Las grandes empresas utilizan aplicaciones para automatizar sus procesos, ¿ok? Y esas aplicaciones dentro de una red se gestionan mediante el uso del procesamiento distribuido. Esto permite que la información o los datos que viajan o que se procesan en esas aplicaciones se hagan en tiempo real, o sea, se hagan al momento. Los resultados, la información, los objetivos que se quieran lograr o los resultados que se quieran plantear se hagan de manera expedita, rápida. ¿Okay? Por eso es que estas aplicaciones utilizan procesamiento distribuido para facilitar eh, la velocidad de los resultados, el procesamiento de la información de estas empresas. Otro de los usos para el procesamiento distribuido son los servicios que nos ofrece el Internet, ¿verdad? Como es el correo electrónico, los almacenamientos en la nube o la World Wide Web. En el caso de los correos electrónicos, nosotros podemos tener de manera online unas cuentas de correo electrónico sin necesidad de tener instalado una aplicación en nuestra computadora o en nuestro teléfono, donde podamos observar, podamos enviar y recibir información vía correo electrónico. En el caso del almacenamiento club es una modalidad muy común hoy en día que ofrecen algunas empresas, sobre todo empresas de celulares, que puedes tener información guardada en una nube y no la tienes en el teléfono, como por ejemplo los contactos. ¿Okay? Podemos tener los contactos almacenados en un servidor y tenemos acceso a ellos a través del internet. Eso es lo que se llama almacenamiento cloud. ¿Okay? Y la World Wide Web es la red que nos permite, la World Wide Web es la red que interconecta las diferentes páginas web con todos los usuarios a nivel mundial a través de la internet. Entonces, para todo ese tipo de conexión se necesita procesamiento distribuido, que es lo más expedito, nos permite mayor velocidad y en el caso de que exista alguna falla, pues no se vea comprometido el uso de la red. Otro es el contenido multimedia, ¿verdad? De enseñanza online. Por ejemplo, en este caso, en esta clase que se puede dar de manera
online utilizando los servicios del internet, los servicios de la red. No necesita ustedes estar en un aula de clase, sino que cada quien está en su área de trabajo, está en su casa o está en otro sitio y pueda conectarse y estar viendo la clase. Los videojuegos también, cuando existen personas que se conectan a través de servidores con juegos instalados y existen varias personas que están jugando a la vez. Usted puede jugar con otra persona que no esté al lado suyo. Una persona que esté en otro sitio se conecta con usted y establecen ahí una competencia en un juego online. O la videoconferencia. Es muy parecida a la enseñanza online. Eh, Cuando se conectan dos o más personas para tener una reunión que no es en vivo, pero sí es en vivo, pero no es personal. Sin embargo, el objetivo, que es una reunión, que es una clase, que es una charla, ¿verdad? El objetivo se cumple. Y los sistemas informáticos complejos como las bases de datos, telecomunicaciones, sistemas operativos, servidores de archivos y lenguaje de programación. A veces que las bases de datos podemos tener información desde cualquier parte del mundo. Ustedes pueden conectarse, por ejemplo, los estudiantes del tecnológico que se encuentran fuera del país, ellos pueden tener información de sus notas, de las materias que van a cursar a través del internet, y utilizan una red de procesamiento distribuido para accesar a toda esta información. No necesitan trasladarse hasta el instituto para poder obtenerlas, ¿verdad? Igual las telecomunicaciones, como por ejemplo los teléfonos celulares, ¿ok? Que pueden estar conectados eh, con cualquier servidor en cualquier parte del mundo también. Pueden mantener una comunicación, pueden utilizar las aplicaciones eh, de transmisión de datos, como por ejemplo el, el WhatsApp, Telegram, los sistemas operativos modernos que permiten también la interconexión de redes, los servidores de archivo, aquellos servidores que se utilizan para guardar información, y los lenguajes de programación. Continuamos con los elementos de la transmisión de una red de computadoras. Estos elementos están constituidos por servidor, estación de trabajo, medio de transmisión, dispositivos de interconexión, sistema operativo y protocolos de red. A continuación, vamos a estudiar y ver cada uno de ellos. Los servidores. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un equipo de computación más complejo que utilizamos nosotros en nuestras casas, más grande, necesita una cantidad de espacio porque tiene diferentes dispositivos que lo conforman, y muy importante es la capacidad de información que pueda contener, capaz de prestar servicios a nivel de internet, a nivel de compartición de dispositivos y de archivos, y muy importante que toda esa información la centralice en una sola unidad y que pueda ser compartida por otras estaciones de trabajo o por otros usuarios en distintas computadoras.
la estación de trabajo. Una estación de trabajo es una computadora sencilla, utilizada por un usuario y que le sirve para conectarse e intercambiar información entre él y un servidor. ¿Ok? No, en la estación de trabajo no hay ningún otro dispositivo conectado que no sea un teclado y un monitor. Todo lo demás lo procesa el servidor. ¿Ok? Toda la información está dentro de un servidor. Él lo que hace es comunicarse con el servidor a través de esta computadora que se llama estación de trabajo. Medios de transmisión. Como ya hemos venido hablando anteriormente, los medios de transmisión son aquel canal por el cual viajan los datos, ¿okay? Bien sean cables o bien sean señales electromagnéticas. ¿Okay? O sea, los datos pueden viajar a través de cables o a través de antenas. ¿Okay? Es el soporte físico a través del cual los equipos se conectan en una red. Los dispositivos de interconexión. ¿Verdad? Tenemos la tarjeta de red, o por sus siglas en inglés NIC, Network Interface Card. Esta tarjeta es un dispositivo como ustedes lo están viendo, es un dispositivo electrónico que está conectado a una computadora. Por lo menos la que están viendo en la foto, esta sección amarilla que estoy señalando aquí es donde ella va conectada en uno de los slots de la tarjeta madre, ¿verdad? Para integrarse al funcionamiento de la computadora. Y esta zona que estoy señalando aquí es la zona que va en la parte externa de la computadora, y allí es donde se conectan los cables donde van a ingresar los datos por la red. ¿Okay? En este caso, este tipo de tarjeta es una tarjeta para conexión de cable de fibra óptica. Pero esto es básicamente así es como la están viendo aquí, es una tarjeta que utilizan en las computadoras, van conectadas en la tarjeta madre. Las tarjetas que utilizan conexiones de cable RJ45 son las más comunes. Es donde va el cable UTP o el par trenzado, que es el que ustedes seguro deben estar viendo ahorita en ese momento en la computadora donde están, ¿verdad? Pero el diseño es el mismo. Lo que varía es la conexión. El diseño y su funcionalidad, su objetivo es el mismo: conectar la computadora a una red. Seguimos con los dispositivos de interconexión y aquí les presento el switch o conmutador. Esto es un dispositivo informático que permite interconectar diferentes dispositivos a través de una red de área local. En estas entradas que ustedes ven aquí, que les estoy señalando, ¿verdad? Ahí se conectan los cables que provienen o que van a los diferentes dispositivos que conforman la red. Puede ser otra computadora, puede ser otro switch, puede ser un router, ¿no?
cualquier dispositivo que esté conectado a una red se hace a través de un switch. Otro dispositivo de interconexión es el router inalámbrico. ¿Okay? Es un dispositivo que lleva un router. Generalmente lo que hace es enrutar el tráfico que viaja a través de la red. Cuando digo tráfico me refiero a los datos. Como llaman, como le dicen al internet, una superautopista de la información. En la red también se maneja como si fuese una autopista, donde los datos son, por decirlo así, los vehículos, y los cables son los caminos por donde viajan estos vehículos. Entonces este tipo de router nos permite interconectar los dispositivos de manera inalámbrica, de tal manera de que yo, después de tener mi proveedor de servicio de internet, en el caso de CanTV puede ser un ABA, una conexión, un modem, ¿verdad? Que de donde llega el servicio de internet, ese modem yo lo conecto a este router inalámbrico, y a través de las antenas que ven aquí empiezo a transmitir la información, en este caso el internet, a todos aquellos dispositivos que se configuren para trabajar con él. ¿Okay? Tenemos ahora aquí lo que es un repetidor. ¿Qué es lo que hace un repetidor? Me permite extender la señal que tengo en un router o en el equipo que contenga las prestaciones del servicio de internet. Okay. Vean aquí hay un router o un modem. De este modem llega desde CanTV, estoy hablando de manera hipotética, un ejemplo. De este modem llega el internet, ¿verdad? Este modem es inalámbrico, ¿verdad? Por lo tanto conecta a esta computadora de manera inalámbrica, pero para conectar esta tabla que está aquí, resulta que la señal no llega, no es tan potente, y esta tabla no se puede conectar. ¿Qué es lo que hace el repetidor que está conectado aquí en el medio? Él recibe la señal del módem, recibe la señal del internet, la amplifica y la envía a la tabla. Por eso que se llama repetidor. Sirve de enlace. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la distancia o el alcance que este dispositivo tiene para poder llegar a este. Si el repetidor no está, si nosotros agarramos el repetidor y lo desinstalamos, ¿verdad? Si el repetidor no está, entonces perdemos la conexión con esta tabla, porque la señal que sale de aquí no llega hasta acá. Continuamos. Otro dispositivo de interconexión es el concentrador. El concentrador es un equipo muy parecido al conmutador o al switch. La única diferencia es que el conmutador enruta la información y administra este enrutamiento. Es decir, si hay que enviar información por otros canales,
él lo hace, él envía. Si tiene que enviarlo por otro puerto, por otro conector, él envía esa información hacia otro conector que esté disponible para enviar la información. El concentrador no. ¿Qué hace el concentrador? El concentrador simplemente envía la información desde este puerto hasta el puerto donde está la computadora, el dispositivo conectado. Más nada. Si aquí en este puerto existe una falla, entonces esta computadora deja de funcionar, ¿ok? Si en este primer puerto, en este puerto que está aquí, hay una falla, entonces esta computadora sale de la red. En cambio, en el concentrador, no, el switch o conmutador, por eso que se llama conmutador, si aquí hay una falla, él conmuta la transmisión de aquí a otro cable, a otro conector. Lo que está aquí, si por aquí no lo puedo pasar, lo paso por aquí. ¿Ok? No lo recibirá, si esta computadora falla, quizás no lo reciba, pero lo recibe esta otra. Siempre el conmutador hace de que la información, que la red siempre esté trabajando. El hub es simplemente un conector. Él conecta este cable con esta computadora y cada uno de los cables con cada una de estas computadoras que ustedes están viendo aquí. Simplemente conecta. Otro dispositivo de interconexión es el puente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el puente? El puente me convierte una red, ¿verdad? Y me la divide en otras redes más pequeñas. O sea, segmenta una red. ¿Y eso lo hace para qué? ¿Para qué me segmenta la red? Para tener tramos más pequeños y poder tener, en caso de una avería, pueda yo utilizar un segmento para suplir la avería que tenga el otro segmento. ¿Okay? En ese caso, el tráfico no se queda aquí. Si yo envío una información para este segmento número 1 y aquí existe una avería, ¿verdad? Si aquí existe una avería, entonces el tráfico que va para acá se viene para este otro segmento y entra aquí. ¿Okay? Entonces la información no se pierde, fluye por este canal y llega a donde tenga que llegar. Ahora, los sistemas operativos de red. Un sistema de red es un sistema operativo, ustedes saben, como ya lo hemos visto en clases anteriores, el sistema operativo es el que administra de manera lógica todas las funciones de un computador. En este caso, es igual, el concepto se aplica de la misma manera. El sistema operativo de red es aquel que me administra de manera lógica todos los dispositivos de una red. Existen sistemas operativos de redes exclusivamente para redes, o existen sistemas operativos como el Windows 10, Windows 11, que administran no solamente la computadora, sino que también administran los recursos de la red. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las funciones que realiza un sistema operativo de redes? Bueno, ellos gestionan usuarios, gestionan recursos, permite la comunicación y el enlace, el enrutamiento. O sea, el enrutamiento es decir, por dónde van a viajar los datos, ¿verdad? Hacia dónde van, desde dónde y hacia dónde, o hacia dónde tengan que ir si hay
si por si acaso alguno de los medios, alguno de los canales se encuentra ocupado o colapsado, buscar la mejor ruta posible para que la información llegue de manera expedita, rápida, ¿verdad? Otras funciones que tiene es la administración de archivos y directorios, ¿okay? En una red puede haber archivos específicos que van guardados en ciertas carpetas, así como cuando ustedes hacen un trabajo en Word y automáticamente el sistema, cuando ustedes graban un archivo, automáticamente lo coloca en la carpeta mis documentos, ¿verdad? Eso es lo que se llama administrar archivos y directorios. Ustedes no tienen que, ustedes pueden decirle, claro, le he dado la opción de que ustedes lo graben en otra área, en otra unidad de almacenamiento, en otra área de la computadora que sirva de almacenamiento, pero automáticamente o de manera predeterminada lo guarda en mis documentos. En las funciones de red hace lo mismo. O sea, eso ya de manera predeterminada existen archivos que se guardan en directorios predeterminados. Y eso es lo que permite que otro usuario, cuando quiera buscar un archivo con esas características, él sepa exactamente hacia dónde se va a dirigir. No necesariamente tiene que preguntarle al usuario que creó y guardó el archivo que dónde lo guardó, a menos claro de que el usuario lo haya hecho en otra unidad diferente. Pero generalmente no pasa así, el usuario lo debe grabar, debe permitir que el sistema lo haga automáticamente para que otro usuario que vaya a utilizar también el mismo sistema pueda ubicar el trabajo y continuar. Y gestión de servicios de red, bueno, toda la gestión que se utiliza, todo el trabajo que se utiliza para trabajar dentro de una red, como por ejemplo utilizar el internet, utilizar las impresoras compartidas, los servidores de correo, etcétera. Todo lo relacionado al trabajo de una red como tal. ¿Okay? Los protocolos de red, ya habíamos hablado sobre los protocolos, que acuérdense que cuando hablamos del proceso de comunicación, dijimos que todo proceso de comunicación tiene un lenguaje, ¿ya? Un lenguaje que se define en códigos, y dentro de una red de computadora esos códigos los llamamos protocolos, ¿verdad? Que son las reglas que utilizan los dispositivos para comunicarse y compartir información. Si esos protocolos no son compatibles, no son iguales, pues no va a existir una comunicación, no se va a realizar un enlace. Aquí dice, estas reglas establecen el formato y la estructura de los mensajes de datos, así como los procedimientos para su envío, recepción y procesamiento. Sin protocolos de red, los dispositivos no podrían entenderse entre sí y la comunicación sería imposible. Okay. Ahora, los tipos de protocolos, bueno, existen varios tipos de protocolos de acuerdo a los datos que se vayan a manejar. Por ejemplo, para el internet, la transmisión de datos por las páginas web, se utiliza el protocolo TCP/IP, ¿verdad? Que es la unión del protocolo de internet con el protocolo de control de transmisión, ¿verdad? Ambos en conjunto son los que proporcionan la comunicación entre los dispositivos de una red a través del internet. ¿Okay? Protocolo de datagramas de usuario ofrece una comunicación no confiable y sin voz. Se utiliza para transmitir datos en tiempo real, como un video o voz, donde la velocidad es más importante que la integridad de los datos. El protocolo de resolución de direcciones permite la asociación entre direcciones IP y direcciones físicas en una red local. Protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, facilita la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos de una red, simplificando la administración de direcciones. Este tipo de protocolo de DHCP es el que utilizan
la mayoría de los proveedores de servicios de Internet, ¿verdad? Para dar conexión a diferentes equipos que trabajan con una red a la cual se le ha se, se ha alquilado un servicio. Les explico, por ejemplo, ustedes cuando alquilan o compran un servicio de internet que pagan mensual, el proveedor de servicio le está asignando a ustedes una sola dirección IP, una sola, ¿okay? Es la que viene hacia el router. Cuando conectan el router y lo llevan a uno inalámbrico, quieren que con ese servicio que tienen allí se conecten diferentes dispositivos, pero cada dispositivo se conecta con una dirección IP diferente. No se puede conectar con la misma dirección IP, cada dispositivo tiene una dirección IP diferente. Si ustedes tienen en su casa una computadora y dos teléfonos y una tabla, la computadora tiene una dirección IP, cada teléfono tiene una dirección IP y la tabla tiene otra dirección IP. Ahora bien, ¿cómo hacen para que de una sola dirección IP salgan 4 direcciones IP diferentes? Mediante un protocolo de HCP. Mediante este protocolo, ¿qué es lo que hace él? Él convierte una dirección IP, ¿verdad? Y partiendo bajo esa asignación, o sea, esa dirección tiene un código, ¿verdad? Para mantener ese mismo código, él va creando otras direcciones a cada uno de los equipos, pero manteniendo el mismo código de origen, de tal manera que los técnicos o una persona que vaya a trabajar que sepa de redes sabe que esas direcciones IP provienen de una dirección IP principal. Claro, existe una limitante, no existe una limitante porque no se pueden conectar infinitos equipos. Ya después de cierta cantidad de equipos la conexión se hace imposible o difícil, para no decir imposible. Otros protocolos son el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, que es el que utilizan las páginas web para transmitir información. ¿Okay? Los protocolos de transferencia de correo, que es lo que utilizan aquellas aplicaciones online vía web, como por ejemplo Gmail, para enviar y recibir correos electrónicos, y los sistemas de nombres de dominio o DNS, que son los que utilizan los sitios web para transformar una dirección IP en un nombre de dominio. Por ejemplo, todas las páginas web tienen una dirección IP por la cual ellas se conectan, ¿verdad? Entonces, esa dirección IP son números. Generalmente es una composición de 4 números de 3 cifras separadas por un punto. ¿Qué es lo que hace el DNS o este sistema de nombre de dominio? ¿Verdad? Cambia esa numeración por un nombre específico. Por ejemplo, el IP vamos a decirlo así, el IP de Saya o el IP del tecnológico es un número, es un patrón de 4 números separados por un punto. Pero el usuario, cuando abre la computadora, en vez de ver ese patrón de 4 números, lo que ve es, un ejemplo,
utsantonijosedesucre.com. Entonces a esos números le da un nombre para que el usuario pueda identificar fácilmente a qué se refiere o a quién pertenece esa dirección IP. El usuario no ve los números sino que ve el nombre. Eso es lo que es un sistema de dominio DNS. Y bueno, ya hasta aquí concluimos nuestra clase. ¿Verdad? Aquí tienen un mensaje de un informático muy famoso que dice que obtener información de internet es como intentar beber agua de una boca de incendio. Y es verdad. El internet es muy amplio, muy grande, hay mucha información y uno nunca termina de enterarse de todo lo que hay en el internet. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. Entonces les deseo que pasen una feliz tarde, feliz noche, feliz día, dependiendo a la hora que estén viendo este video, y cualquier duda, inconveniente, solicitud, lo que necesiten, me lo comunican a través del chat. Bueno, sin más nada que decir, hasta luego.